Hola, buen día. Para el diseño y simulación del circuito lógico combinacional se utilizó el software de Proteus. Se inició el proceso seleccionando desde la biblioteca de componentes los siguientes elementos electrónicos: una compuerta lógica AND, una compuerta OR, 3 compuertas NOT, un buffer, un LED, una resistencia e interruptores. Todos los componentes fueron conectados conforme al diseño lógico previamente definido. Se colocaron 3 interruptores, los cuales representaron las variables entrada A, B y C. Cada interruptor fue alimentado con una tensión positiva de 5 volts en su primer pin. El segundo pin del interruptor correspondiente a la entrada A fue conectado a la entrada de la primera compuerta NOT. La salida de esta compuerta fue dirigida a la entrada de una segunda compuerta NOT, con el objetivo de aplicar la ley de doble complemento del álgebra de Boole, restaurando así el valor original de la variable A. La salida de la segunda compuerta NOT se conectó a la primera entrada de una compuerta AND. La salida de esta compuerta fue dirigida a la primera entrada de la segunda compuerta AND. Para la conexión de la entrada B, el segundo pin del interruptor, que es la variable B, fue conectada a la entrada de un buffer, cuya función es mantener la integridad de la señal. La salida del buffer fue conectada al primer pin de una compuerta OR. El segundo pin de esta compuerta OR se conectó a la salida de una tercera compuerta NOT. Finalmente, la salida de esa compuerta OR fue conectada a la segunda entrada de la primera compuerta AND, cerrando así una parte de la lógica combinacional deseada. Para la entrada C, correspondiente al tercer interruptor, también se conectó a través de un segundo pin a la segunda entrada de una tercera compuerta AND. El primer pin de interruptor fue conectado directamente a la entrada de dicha compuerta AND. Además, esta señal fue dirigida a la entrada de una tercera compuerta NOT. La salida de esa compuerta se conectó a la entrada de una compuerta NOT, y la salida de esta última se dirigió hacia un segundo buffer. La salida de este buffer fue conectada al segundo pin de la tercera compuerta AND, mientras que la salida de la tercera compuerta AND fue conectada al ánodo del diodo LED. El cátodo del LED se conectó directamente hacia tierra, que es GND, para evitar efectos de rebote o ruido en las señales de entrada causados por los cambios de estado en los interruptores. Se colocaron resistencias de 1 kΩ en cada una de las entradas, conectando una resistencia entre el segundo pin del interruptor y tierra. Finalmente, el funcionamiento del circuito se verificó mediante el análisis de la tabla de verdad correspondiente. En este análisis se observó que si todos los interruptores están abiertos con A igual a 0, B igual a 0 y C igual a 0, el LED permanece apagado. Si solo el interruptor C está cerrado, el LED permanece apagado. Si únicamente el interruptor B está cerrado, el LED tampoco se enciende. Mientras que si las entradas B y C están activas simultáneamente, el LED sigue sin encender. Cuando solo tenemos el interruptor A está activado, el LED se enciende por primera vez. Si se activan A y C, pero B permanece en 0, el LED se apaga. Si las entradas A y B están activas, A igual a 1, B igual a 1, C igual a 0, el LED vuelve a encenderse. Finalmente, si todos los interruptores están cerrados, A igual a 1, B igual a 1 y C igual a 1, el LED se apaga nuevamente. Este comportamiento confirma que el diseño lógico implementado en Proteus responde correctamente a las condiciones establecidas en la tabla de verdad. Posteriormente a la simulación realizada en el entorno de Proteus, se procedió a implementar el mismo circuito digital en el simulador constructor virtual, el cual permite una representación más cercana al montaje físico a través del uso de elementos como protoboard,
módulos interruptores y tableros de indicadores LED. Para iniciar con la configuración se conectaron las líneas de alimentación en la protoboard. La línea positiva se vinculó con la fuente de alimentación VCC, que es de 5 volts, y la línea negativa se conectó a tierra, que es GND. Seguidamente se integró el módulo de interruptores a ambas líneas de alimentación, VCC y GND, para garantizar su correcto funcionamiento. En el caso del tablero de LEDs, este se conectó exclusivamente a la línea de tierra, ya que los cátodos de los diodos emisores de luz se vincularán a GND, mientras que los ánodos se utilizarán para recibir la salida lógica del circuito. Una vez establecida la alimentación de los módulos, se procedió a insertar los circuitos integrados correspondientes. La compuerta NOT 74LS04, la compuerta OR 74LS32 y la compuerta AND 74LS08. Según la hoja de datos datasheet de cada componente lógico, se verificó que el pin 7 corresponde a GND y el pin 14 corresponde a VCC. Por lo tanto, todos los circuitos integrados fueron alimentados correctamente a dichos pines a la línea negativa y positiva respectivamente de la protoboard. Para la conexión de la compuerta NOT 74LS04, primero se conectó el pin 1, que es la entrada A de la primera compuerta inversora, a uno de los interruptores del tablero. El pin 2, que es la salida, se conectó al pin 3 de la siguiente compuerta NOT, cuya salida, que es el pin 4, se conectó a la entrada A del pin 1 de la compuerta AND 74LS08. La salida de la compuerta AND, que es el pin 6, fue conectada directamente a una terminal del tablero de LEDs, funcionando como indicador del estado lógico de salida. Por consiguiente, para la compuerta OR 74LS32, la entrada B, que es el pin 1, se conectó a un segundo interruptor. El pin 2 se enlazó con el pin 6 de la compuerta NOT. La salida de la compuerta OR pin 3 se dirigió al pin 2 de la misma compuerta NOT para su posterior inversión lógica. Posteriormente, para la conexión de la tercera entrada, que es la C, el pin 12 de la compuerta AND se conectó al tercer interruptor, permitiendo así el ingreso de la variable lógica C. Una vez se conectó el pin 1 de la compuerta NOT y la salida de ese pin 2 fue dirigida al pin 11 de la compuerta AND. Finalmente, la salida de la compuerta NOT pin 13 se conectó al pin 12 de la compuerta AND, mientras que el pin 5 recibió una última conexión desde la misma línea lógica. Para la verificación del funcionamiento, se elaboró la tabla de verdad correspondiente. Se observó que para las combinaciones binarias entre 0, 0, 1 y 0, 1, 0, es decir, los valores decimales de 0 a 3, el LED permaneció apagado. Al ingresar la combinación 1, 0, 0, que es el decimal 4, el LED se encendió, indicando una salida lógica alta. No obstante, como la combinación 1, 0, 1, interruptores A y C activos, el LED volvió a estar en un estado bajo. Finalmente se verificó que al activar los interruptores A y B, el LED se encendió nuevamente, pero al cerrar todos los interruptores, el LED se apagó, confirmando la lógica del diseño.